O2 es igual a agua, no era tan cierta, porque le faltaba un elemento, ¿se acuerdan? Es la energía, muy bien. Entonces, en el mismo contexto, el esquema del metabolismo se habla de la energía. O sea, no puede haber metabolismo si no hay intercambio de energía. Y aquí es donde se aplica lo que yo siempre les decía, que nosotros utilizamos la energía solar como fuente, eh, como fuente de energía, ¿verdad? Si bien no es tan directo, eh, podríamos decir que si se aplica la tercera ley de la termodinámica, o la primera, también la primera que la energía no se crea, solo se transforma. Eso es lo que ocurre con nosotros. ¿Qué significa eso? Voy a poner hipotéticamente el ejemplo de las plantas. Las plantas, ¿de dónde obtienen su energía? De la fotosíntesis, pero para que funcione la fotosíntesis, ¿quién da la energía? El sol. ¿Y qué es lo que hace la fotosíntesis? Transforma materias simples en materias más complejas. Por ejemplo, combina CO2 con agua para formar glucosa o carbohidratos en general y otras sustancias. Estamos hablando solamente. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es así. Muy bien. Entonces, de esas plantas nosotros consumimos la sustancia más compleja, que sería en este caso, podríamos mencionar como a los carbohidratos. Por ejemplo, de las plantas de trigo, nosotros extraemos eh, harina, y después la harina nosotros procesamos y eso es lo que consumimos. ¿Me siguen, verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros consumimos al final? La energía acumulada por las plantas, obtenida del sol, en los carbohidratos. ¿Cómo nosotros lo vamos a extraer después de los carbohidratos? Eso. Y haciendo el proceso contrario, que es descomponiendo a los carbohidratos. Es decir, que para formar carbohidratos se necesita energía. Que si nosotros consumimos eso y lo degradamos, automáticamente se libera la energía contenida en esos carbohidratos. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Si ustedes se dan cuenta, entonces podemos decir que la energía que nosotros obtenemos provino del sol. ¿De acuerdo? ¿Y están de acuerdo? Eso. Santiago es el único que está de acuerdo con eso. Bien, Estamos todos de acuerdo, bro. estamos todos de acuerdo. Entonces levante la Sí, mano los que están de acuerdo. Así, así estábamos en presencial y vamos a decir, levante la mano los que están de acuerdo. Sí. sí, doctor. Bien. Entonces, es importante entender de que eh, nosotros no podemos obtener energía de una sustancia que no tiene energía. Por ejemplo, de CO2, nosotros no podemos obtener energía. Por eso no, el CO2 nosotros desechamos, ¿ya? O sea que el carbohidrato que nosotros consumimos como una sustancia compleja se convertiría después en CO2 y agua. Aguas eliminamos por sudor y orina y CO2 por vía respiratoria. Eso va otra vez y se vuelve a su ciclo. Las plantas podrían otra vez transformar el agua y el CO2 en sustancia compleja, lo volvemos a comer y así sucesivamente. Muy bien. Seguramente desde la escuela a ustedes les enseñaron que
sin las plantas no puede haber vida en el planeta. O sea, es lo primero que se enseña en la escuela, desde el preescolar, más. Solamente que en la escuela te dan el enfoque de que las plantas producen oxígeno y por eso es que no puede haber vida en el planeta sin las plantas. Si bien eso es relativamente cierto, no es totalmente cierto, porque si ustedes se dan cuenta, si no hay planta, no hay sustancias complejas, no hay alimentos, nosotros no podemos obtener la energía y bueno, ahí está la explicación del por qué realmente no puede haber vida en el planeta sin las plantas, porque ellos son la fuente de nuestra energía, o sea, de todo lo que sea seres superiores, en particular nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Otra cuestión que siempre hay que entender es que la energía siempre es unidireccional. ¿Qué significa eso? Y significa que la energía solamente puede intercambiarse en una sola dirección. No puede retroceder la energía. Es decir, eh, voy a poner un ejemplo para que entendamos bien. Si yo enchufo el equipo de sonido, por ejemplo, a la red de electricidad, se supone que el equipo tiene cero voltaje, ¿verdad? O sea, no tiene electricidad. Y en la red tiene 220 en nuestro caso. Entonces la circulación va a ser siempre unidireccional. De 220 a 0. ¿Se entiende la idea, verdad? Esa es la única, no puede. O sea, la radio nunca va a dar, o el equipo de sonido nunca va a dar energía a la red, sino siempre va a ser al revés. Que la red va a dar energía al equipo electrónico o eléctrico. Bien, si ahora nosotros pensamos que la red de energía es igual a una sustancia de alta energía, o sea que tiene acumulado mucha energía, entonces solamente puede irse a una dirección. La que sustancia de mayor energía va a dar, va a transportar energía o va a transferir a otro de menor energía. Siempre va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes entienden esa lógica, luego el resto ya es Wirorei. Bien, eso sería las cuestiones muy básicas de lo que sería la bioenergética, que en el fondo no deja de ser otra cosa que es aplicado solamente al sistema biológico, pero en el fondo todo es igual. O sea, a excepción, por ejemplo, de que en el sistema biológico no se maneja eh, alta energía de una sola vez, no así como en el mundo no biológico, como los electrónicos, 200, de 220 baja a 0. Eso, por ejemplo, nunca nosotros vamos a tener en el sistema biológico. Pero sí podemos reducir alta energía a 0 por otros mecanismos que no sea tan directo. Es decir, fíjense, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos bien. Si nosotros tenemos un cuerpo a 10 pisos de altura, y vamos a suponer que sea una persona, para que sea más drástico y se pueda entender. Una persona se sube en el 10º piso, en la azotea del 10º piso de un edificio, y se tira de ella en la calle. Adivinen qué le va a pasar.
nos va a contar la historia y se va a aplastar ahí en el asfalto, en la vereda donde se haya caído. ¿Ya? Aplastado se va a quedar. Muy bien. ¿Qué puede hacer ese cuerpo para liberar esa cantidad de energía, pero sin que se haga puré por el piso? La pregunta es, ese mismo cuerpo que al lanzarse del 10º piso se hizo puré ahí por el piso, ¿cómo puede hacer para liberar la misma cantidad de energía, pero sin hacerse puré? Y sencillo, se baja por la escalera. ¿Entiende la idea, verdad? Va a liberar la misma cantidad de energía, pero en varios procesos. ¿Ven? ¿Se entiende, verdad, la idea? ¿O no? Bueno, eso mismo es lo que hace el organismo con la energía. En vez de liberarlo así, ¡pum! Y que, no sé, que se derritan todas las células, órganos y tejidos, entonces lo hace en forma gradual. Entonces al final el cuerpo libera la misma cantidad de energía, pero sin hacer daño. Y ya está. Bien. Ustedes se van a dar cuenta ahora más adelante cómo es que si yo digo, por ejemplo, para sintetizar una molécula de agua necesitamos una usina de Itaipú. Eso es mucha energía, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, nuestro organismo produce agua normalmente. ¿Cómo es que, pensando más vos, eh, la energía de alta tensión que viene de Itaipú, que es de 22.000 voltios? Eso alguien toca y desaparece de ahí mismo, ¿verdad? O sea, no se puede tocar eso. Bueno, y esa energía es la que se necesita para producir una molécula de agua. Quiere decir que esa misma energía el organismo utiliza, pero nadie desaparece. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Claro, pero vamos a suponer. Mm, claro, de hecho que nosotros tenemos una energía enorme como seres vivos, que si se desregula, explotaríamos, o sea, nos derretiríamos, por decirlo así. ¿Se entiende lo que digo, verdad? ¿Y qué Pero tenía que pasar para que se regularice todo? y las patologías, todas las enfermedades, o sea, no todas, algunas enfermedades desregulan el sistema y entonces nos contamos la historia, ¿verdad? De diferentes maneras. Por ejemplo, eh, algunos de ustedes ya tuvieron fiebre, supongo. ¿Sí o no? La pregunta del millón. Después de tener fiebre, al día siguiente o después de que pase la fiebre, ¿cómo uno se queda? ¿Cómo uno queda anímicamente? Decaído. Caí, caibero, ¿verdad? Muy bien. A la pregunta del millón. ¿Por qué eso ocurre? Por la energía que se usó. Porque la energía, fíjense que ahí está.
Muy bien. A modo de información, toda la energía que nosotros producimos, el 70% es utilizada para producir calor, para mantener el cuerpo a 37 grados. Lo que significa que si se libera más calor, vos estás perdiendo 70% de la energía. ¿Se comprende la idea? Si vos tenés fiebre, ya sea 38, 39, 40 grados, cuanto más alto, más energía perdés. Significa que cuando pase eso, tu nivel de energía va a ser bajísimo y vas a estar desganado. Y vas a necesitar recuperar toda esa energía. ¿Se comprende la idea, verdad? Es más, si nosotros consideramos a la muerte como desde el punto de vista energético, llegamos al equilibrio. O sea que ni se produce energía ni se consume energía. Estaríamos en equilibrio. Punto cero. Es decir que cuando uno muere, el intercambio energético es cero. Luego, en el proceso de descomposición, se vuelve otra vez a desequilibrar, pero a quién ya le importa todo. O ya no te importa así. En casi todo el mundo se va a tener que volver a hacer, porque resulta que, por ejemplo, el esquema de la cremación es bastante económico desde el punto de vista en que no ocupa mucho lugar, pero es bastante caro desde el punto de vista energético. O sea que una energía que se va a liberar, sí o sí, es de forma natural. Lo que ocurre es que con la cremación se libera de una sola vez. Eso es lo que ocurre normalmente. Al final, lo que antes era un abono, ahora contamina. ¿Comprenden la idea, verdad? Y las cenizas, como ceniza, tienen muy poco valor como abono, por ejemplo. Y con ataúd o sin ataúd, nosotros somos sustancia orgánica en la mayor parte. Y eso se libera otra vez en la naturaleza, se mezcla todo y desaparecen los huesos, se convierten en minerales y las, la sustancia orgánica se convierte en abono. Vamos a ver. Y la energía que contenía ese cuerpo se libera en el sistema. Ahí terminó la historia de un cuerpo vivo. O sea, en el fondo, somos energía. ¿Comprende la idea? ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan de la teoría de la relatividad de Einstein? Que la energía era proporcional a la masa. Claro, ahí se cumple perfectamente. O sea que toda la energía que vos contenés en tu organismo, eso se libera en el sistema. Por eso que la primera ley de la termodinámica se cumple en todos los procesos. O sea que la energía no se crea, solo se transforma. Ustedes se dan cuenta, esto es así. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer eso? No puede ser un problema, porque si usted, voy a meter por acá un poco
filosofía cristiana, que sería que el hombre está hecho de polvo y luego a polvo otra vez se convierte. Eso es científicamente cierto. No es que sea un pensamiento abstracto de algunos locos cristianos. Es decir, que todo lo que nosotros somos es de la naturaleza. Estamos hechos de... ¿Se acuerdan del principio que habíamos hablado? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, algunos metales, hierro, calcio, magnesio, zinc. Todo eso está dentro de nuestro organismo, en mayor o en menor proporción, ¿sí? Y todo eso vuelve a traer la naturaleza. Por lo tanto, no puede ser un contaminante. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a decir, ¿y cómo pico esa tierra? Porque parece ser tierra lo que hablamos ahora. Porque vuelve a la tierra. Ya eso, pues. Que nosotros en términos genéricos le llamamos naturaleza. ¿Y cómo pico esa tierra va a entrar en el útero de una mujer y se va a formar un hombre y así sucesivamente? Eso sería la pregunta, ¿verdad? O sea que ahí es donde parece que no coincide todo lo que decimos, ¿verdad? Y no es tanto así, porque nada se crea, todo se transforma. Esa es la ley de Gay-Lussac. O sea, todo se crea, nada se crea, todo se transforma. Muy bien. Si nosotros consideramos estrictamente a la Tierra como hablar de arena, bueno, ahí es otra historia. Bueno, la Tierra está compuesto en mayor proporción de arena, de tierra. Por eso se llama Tierra, el planeta. ¿Cierto? Pero aparte de eso tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, todo tiene. Y en mayor proporción, la Tierra, que sería el óxido de silicio, hablando mal y pronto en química. Esa sería la mayor proporción del planeta, Tierra. Por eso se llama Tierra. Bien. Entonces, si nosotros pensamos que el planeta Tierra solamente es Tierra, entonces tendríamos razón en pensar de que cómo va a entrar la arena, por ejemplo. Porque ahí solamente si hablamos de arena, solamente hablamos de tierra, no hablamos de otra sustancia. Ahí sí sería inconveniente para explicar esto. Pero ¿qué pasa? Eso no es cierto, no es cierto que la tierra está solamente compuesto por tierra, sino también sabemos, hay carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hierro, calcio, heredia. Bueno, y casualmente nosotros, los terrícolas, estamos hechos de esos elementos menos de tierra. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Por lo tanto, un cuerpo vivo nunca puede ser contaminación para el planeta. ¿Se entiende la idea, verdad? Todo otra vez vuelve al sistema, ¿no? Ahora, ustedes me pueden decir, por ejemplo, no, pero en el caso del tsunami, por ejemplo, que murieron 3 millones de personas de una vez, y en una guerra, por ejemplo, mueren 300.000 personas de una vez, y un campo nauseabundo y toda esa historia, ¿verdad? Bueno, hay que entender que eso es una porción de la Tierra, ¿ya? No es que el mundo está hecho de tsunami, ni que la guerra sea mundial, y ni nada por el estilo. Lo que sí va a tardar es devolver otra vez su equilibrio, ¿no? Pero de que se va a equilibrar, se va a equilibrar. Sin embargo, por ejemplo, la energía liberada por una bomba atómica. Imagínense ustedes en Hiroshima y Nagasaki. Y por último en Chernobyl.
fue un accidente, ¿verdad? No, el último no fue de Chernobyl, el último fue de Japón. Esas energías, por ejemplo, el sistema no lo puede absorber tan rápidamente y entonces sí es contaminante, porque la cantidad de energía que se liberó al sistema era enorme, por ese motivo, ¿verdad? Bien, ¿está todo bien? Por ejemplo, ¿verdad? Realmente algunos elementos de la tabla periódica no son biodegradables. Bueno, esa es otra cuestión, otra expresión muy interesante que hay que aclarar. ¿Qué significa biodegradabilidad? Según ustedes, ¿qué significaría biodegradable? Sí, claro. Pero fíjense que para que haya biodegradabilidad, tiene que haber Energía. Energía que se vuelve a utilizar. energía. Sí, eso es cierto. Pero hay un detalle ahí muy interesante que siempre se olvida. Que para que sea biodegradable una sustancia, tiene que haber otros seres vivos que lo degraden. Por eso se llama biodegradable. ¿Comprende la idea, verdad? ¿Cómo? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿ves? Eso, no hay ningún ser vivo que lo degrade. Por eso no es biodegradable. O sea que la degradación natural, como le llamamos nosotros, no es un arte de magia. No es que le dejamos ahí en un lugar y va desapareciendo porque la naturaleza pues, es demasiado capo. No, la naturaleza utiliza otros seres, en este caso vivos, que descomponen eso. Y por eso se llama biodegradable. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el plomo tiene ¿cómo se llama? Una descomposición como tal altísimo, porque tiene que descomponerse prácticamente solo, o sea, por el intercambio de energía. Y no existe alguien que intermedie por eso, entonces lentísimo. Y como otros, no solamente el plomo. Entonces, sin embargo, ¿cómo se llaman la mayoría de las sustancias naturales son biodegradables. Así de sencillo. Es decir, existen seres vivos, microorganismos, que se encargan de descomponerlo. O de alguna manera, ya sea liberando enzimas, liberando otras sustancias, pero al final es biodegradable. Entonces, fíjense, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Ustedes se van al supermercado y dice detergentes biodegradables. Eso significa que existen bacterias, parásitos, que se encargan de descomponerlo cuando se deja de usar. Eso es lo que significa. Bueno, muy bien. Entonces tenemos más o menos una idea general de cómo funciona el sistema metabólico en general, ¿ya? O sea, esos serían los elementos básicos que necesitamos saber para meternos en lo que sería metabolismo. Bien, ahora entonces hablemos de lo que es el metabolismo. Y me gustaría escuchar
el concepto que cada uno de ustedes, o el concepto que ustedes utilizan como metabolismo. Hola. Sí, podría ser. Solamente que es incompleto el concepto. No es que no sea cierto, cierto, pero es incompleto. ¿Otro? ¿Quién puede opinar más? ¿Alguien puede aportar algo más sobre eso? Sí, claro, a través del metabolismo se echan los nutrientes, claro, transformados. Y sí, puede ser hidrólisis, puede ser varios mecanismos, ¿no? Uno de ellos podría ser hidrólisis. Pero fíjense que el metabolismo, de forma genérica, se divide en dos partes: la composición y la descomposición. La composición, que se llama anabolismo, y la descomposición, que se llama catabolismo. Y son simultáneos. Es decir, que al mismo tiempo que está ocurriendo anabolismo, está ocurriendo también catabolismo. Esto es muy importante, este concepto. Porque si hay... Sí, escucho. No, no. El anabolismo, claro, catabolismo es la descomposición de cualquier especie química. Puede ser lípido, proteína, carbohidratos, ácidos nucleicos. ¿Ya? Cualquiera de esos que se descomponga se llama catabolismo. Y cualquiera de ellos que se componga o se sintetice se llamaría anabolismo. Ahora, lo más importante que es ese conjunto se llama metabolismo. Uno puede decir metabolismo es catabolismo, ni anabolismo es metabolismo. O sea, no se puede decir así, porque va a tener un concepto incompleto. ¿Se entiende la idea, verdad? Así mismo. O sea que por un lado se forma y por otro lado se descompone. Por ejemplo, para que nos vayamos entendiendo en términos genéricos, eh, nosotros, la fuente de energía mayoritaria para el cuerpo humano son los carbohidratos. Es decir, que nosotros descomponemos carbohidratos y de ahí obtenemos la energía, que después vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero la energía, vamos a llamar la energía en términos genéricos. Pero también tenemos la capacidad de sintetizar carbohidratos. A ver, voy a hacer esta pregunta. Si ustedes dejaran de consumir carbohidratos, pan, azúcar, mandioca, lo que ustedes digan, carbohidratos, su nivel de azúcar en sangre disminuiría. No, No, ¿por qué? y porque el propio cuerpo va a sintetizar. Porque el propio, ¿ve? ¿Se dan cuenta de lo que digo? Eh, Eso se llama anabolismo. ¿Ven? A través del anabolismo, en este caso de los carbohidratos, se sintetizan, en este caso, glucosa, que se libera en sangre, y entonces el nivel de azúcar en sangre se mantiene en un nivel. Eso estamos hablando de un paciente normal, de una persona normal, ¿verdad?
Cuando está en desequilibrio, eso no es así. Pero bueno, ese es otro capítulo. Nosotros tenemos que estudiar lo que sea normal. Entonces, fíjense una cosa. Si nosotros consumimos constantemente y permanentemente carbohidratos, de esos carbohidratos nosotros vamos a convertirlo en energía. Pero ¿qué pasa si ya llené mi cupo de energía y yo sigo consumiendo? ¿Qué pasaría? Se almacena. ¿Y cómo se va a almacenar? Hay un estadio antes, que sería el almacenamiento como glucógeno. Es como glucógeno. Pero sí, ahí, muy bien. Pero ¿qué pasaría si mis depósitos de glucógeno ya están llenos? Yo sigo consumiendo. Ahí ya se convierte en grasa. Por eso es lo que somos gorditos, ¿verdad? Los que consumimos exceso de carbohidratos. Fíjense que, suponiendo, ¿verdad?, que uno consume exceso, suponiendo, esto es hipotético, de que uno consuma exceso de grasa, difícilmente uno se vuelva gordo. Lo más probable es que va a tener exceso de colesterol, de triglicéridos y toda esa historia, que también es malo, pero gordo no. ¿Entienden la idea, verdad? Bien. Entonces, si nosotros ya tenemos una idea clara de lo que es el metabolismo, entonces vamos a ver por sus características. Las características más importantes son: las reacciones enzimáticas están organizadas en las rutas metabólicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las enzimas que habíamos estudiado en la clase anterior? Estas mismas enzimas no es que están dispersos así en cualquier parte. No. Esos están organizados por vías metabólicas. Algunos son comunes con otras vías y otras son exclusivas de una misma vía, de una sola vía. Entonces, cuando son comunes, es porque ahí se van a interconectar con otras vías metabólicas. Y cuando son exclusivas, ahí no hay caso, solamente ahí va a ocurrir. Otra característica es que un precursor, ¿saben lo que es un precursor, verdad? Bueno, un precursor se convierte en producto a través de intermediarios metabólicos, que se llaman metabolitos. Es decir, que el organismo no es que elimina todas las sustancias. No elimina, sino va a eliminar aquellas sustancias que ya no le va a ser útil. Luego, todo aquel que le va a ser útil, lo acumula. A ver, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas se utilizan hasta el máximo y cuando ya no hace útil, se elimina, no se acumula. ¿Cómo se elimina? Y se elimina, por ejemplo, como urea. Se elimina ya como proteína propiamente dicha. Se elimina como otro metabolito, que en este caso sería urea. ¿Habrán escuchado ustedes la palabra urea, verdad? Sí, doctor. Eso. ¿Por dónde se elimina la urea? Orina. Orina. Bueno, una vez uno de los alumnos me pregunta si podría eliminarse por sudor. Fue una pregunta en la clase. Estoy rememorando lo que pasó en la clase. ¿Ustedes qué opinan? Cal- Yo calculo que no, doctor, ya que los riñones son los que convierten, no sé, calculo que no.
Es imposible que se elimine por sudor, porque la única vía de eliminación son los riñones. Sin embargo, no se forma en los riñones. Esa es otra cuestión que hay que ver bien. ¿Y dónde se formaría otro? En el hígado. Entonces, por ejemplo, el paciente renal, pues, generalmente así sube su urea y su creatinina, y entonces por la falta de síntesis de proteína, entonces sería, ¿verdad? No, no, no. Es por la... Ven que decimos que las proteínas, mejor dicho, las ureas, o la urea, es el producto de desecho de las proteínas. O sea que se metabolizó la proteína y su producto final es la urea. ¿Se entiende la idea? Sí, doctor. Sería como si vos comés mandarina. El producto final sería desechar la cáscara y la semilla, o cosas así. O sea que eso ya no vas a... la semilla puedes comer inclusive, pero la cáscara ya no vas a comer. Entonces eso se tira. Eso sería más o menos similar al tema de las proteínas y la urea. O sea, la proteína se convierte en urea y se elimina por los riñones. ¿Qué es el problema de los renales? Y que no pueden eliminar, porque los riñones no funcionan o funcionan deficientemente. Entonces acumulan y la urea es muy tóxica. Claro. Proteinuria. Sí. Muy bien. Sí. Completar nomás y después te respondo. Oh, claro. Pero eso sería en otro esquema. Te voy a explicar cómo es el esquema. Cuando ya dijimos nosotros que las proteínas son moléculas muy grandes. ¿Se acuerdan? 50.000 Dalton. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ese tamaño molecular no puede atravesar la membrana fina que que tienen los riñones. Lo que significa que si pasa esas membranas finas en condiciones normales son finas, si pasa es porque está dañada esa membrana. O sea, estoy hablando en términos que se pueda entender. ¿Se entiende la idea, verdad? Bueno, Sí, doctor. si pasa esa molécula grande que no debería pasar, es porque está dañado esa membrana. Y ahí es donde es el primer indicador de que hay un problema renal ahí. ¿Se comprende la idea, verdad? Porque las proteínas tienen que circular sí o sí por los riñones normalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en la sangre. La sangre pasa por los riñones y en la sangre hay proteínas. Por lo tanto, al filtrar, si pasa las proteínas, que es una molécula muy grande, es porque hay daño ahí. Entonces hay que investigar a qué nivel ahí está el daño y toda esa historia. Se mide cuántas proteínas pierde el paciente realmente para más o menos evaluar cuánto es el porcentaje de daño que tiene. Si tiene mucha proteína en orina es porque ya el sistema renal ya no está funcionando prácticamente y que en cualquier momento va a colapsar. ¿Se entiende cómo funciona, verdad? Doctor, una pregunta que no viene al caso. Adelante. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, que cuanto más una persona ayuna, el mismo cuerpo realiza autofagia y que a medida que aumenta el tiempo de ayuno, aumenta el nivel de energía en la persona? Bien. Vamos a considerar que esa persona sea normal. Lo único que está haciendo es un ayuno, ¿verdad? O sea, de hecho que Sí, para personas enfermas no se recomienda que hagan ayuno. ¿Por qué? Porque en realidad eso es un desequilibrio que se le ocasiona al organismo. Entonces, volviendo a nuestro tema original de la pregunta que había hecho yo, si vos no consumís azúcar, o carbohidratos, ¿de dónde va a obtener
el carbohidrato el organismo? Y alguien respondió. Y el mismo organismo va a generar. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Cómo va a generar? Entonces tiene que extraer de algún lado la sustancia donde va a generar, porque no es mágico eso. ¿Se entiende? ¿Verdad? Si yo quiero hacer tortilla, por ejemplo, tengo que tener harina, huevo, queso, aceite. O sea, tengo que tener los ingredientes para hacer una tortilla. El organismo también funciona así. O sea, no es que se le deja de aportar por ayuno, por ejemplo, y inventa la sustancia. O sea, no sé cómo decir, sino tiene que extraer de algún lado. ¿Y de dónde es de algún lado? Y de los depósitos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de dónde se va a acumular el glucógeno? En el hígado y músculo. Muy bien. Si tenemos lleno eso, ¿de dónde va? En los lípidos, o sea, serían como grasa. ¿Cuáles son los depósitos entonces? Y sería hígado, músculo y las grasas. ¿Entienden cómo funciona, verdad? No sé si Sí, responde tu pregunta. sí responde. Muy bien. Es decir, que si vos querés bajar de peso, tenés que consumir menos carbohidratos y gastar más energía. ¿Cómo vas a hacer eso? Y Ejercicio. ejercicio, te vas a correr, andar en bicicleta, hacer ejercicio, movimiento, o trabajar de albañil, qué sé yo. No sé, cada uno puede hacer lo que, pero gasta más energía. Entonces, automáticamente, esas reservas se va disminuyendo a medida que vos aportás menos y gastás más. ¿Está todo bien? Ahora, otra condición sería que vos te pongas frente al televisor, le metas ahí papas fritas, con fiambre, está ahí, ¿verdad? A los un año, ni una ropa ya no te entra más. ¿Por qué? Porque no gastaste ninguna energía y estaba metiendo todo. Bien. Entonces, la pregunta esta del catabolismo, que es lo que se promueve con el ayuno. En realidad, el ayuno de por sí, ayuno significa 12 horas, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad, la idea? Dejar de consumir alimentos por 12 horas se llama ayuno. Cuando uno va a consumir el primer alimento después del ayuno, ¿cómo se llama? El primer alimento que consume una persona después del ayuno, ¿cómo se llama? Desayuno. Ustedes desayunan todos los días, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? ¿O no? Sí, Jamás se imaginaron que el desayuno se llamaba por eso desayuno, ¿verdad? O sea, que vos hiciste un ayuno toda la noche, que es lo normal, estamos hablando de lo normal. No vengan a decir, pues no, pero si yo comí un asadito a las 12 de la noche, una cosa así. No, eso ya es otra cosa. Pero lo normal es que uno haga la última comida más o menos ya por las 8 de la noche o las 7 y luego un desayuno, o sea que sería la primera comida después del ayuno a las 7 de la mañana o las 8 de la mañana. Bueno, más o menos, ¿verdad? ¿Entienden la idea, verdad? En realidad ese proceso eh, no podríamos decir que va a producir grandes cantidades de catabolismo. Sin embargo, si uno deja de consumir carbohidratos a la noche, tiene mucha posibilidad de que por el solo hecho de dormir bien, baje de peso. ¿Sí me entiende la idea? sí, doctor. Bien, más o menos para que, voy a dar una idea genérica para que podamos entendernos. La hormona que favorece el metabolismo de los carbohidratos se llama insulina. Muy bien.
La insulina, cuando se segrega en el sistema, lo que hace es favorecer el metabolismo de los carbohidratos. Y al favorecer el metabolismo de los carbohidratos, también favorece la formación de lípidos. O sea que engordás. Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo. Si ustedes o cualquier ser humano deja de consumir, ¿cómo se libera la insulina? Consumiendo carbohidratos. Si no hay insulina, o sea, no hay segregación, grandes cantidades de segregación de insulina en el sistema, favorece lo que se llama la lipólisis, o sea, la degradación de los lípidos. Entonces, a lo que voy. Si una persona no consume carbohidratos como la última comida de la noche o de la tardecita, esa persona tiene mucha posibilidad, sin hacer mucho esfuerzo, de bajar de peso. Estamos hablando de personas normales, no es que después venía a devorar todo lo que encuentra durante todo el día. Comiendo regularmente. ¿Por qué? Y porque la falta de insulina libera los lípidos que son reservas. Después vamos a estudiar bien ahora el mecanismo de esto. En fisiología seguramente también van a estudiar, pero seguramente con otro enfoque, ¿sí? El que hace que se suba, o sea, favorece la síntesis de glucosa o liberación de glucógeno, que se va a convertir después en glucosa en el hígado, y eso se va a liberar y va a ir a los diferentes tejidos, ¿verdad? En sangre va a mantener el nivel de glucosa en sangre. O sea que si una persona no consume carbohidratos suficientes, entonces el glucagón se encarga de degradar al glucógeno en el torrente sanguíneo como glucosa. ¿Se entiende, verdad? Es decir, que si uno consume mucha cantidad de carbohidratos, lo que se libera son grandes cantidades de insulina, y entonces la insulina empieza a metabolizar los carbohidratos exógenos. Pero si uno no consume, entonces el glucagón se encarga de favorecer, de extraer de los depósitos la glucosa y lo libera en el torrente sanguíneo. Y ya está. Bien. ¿Hay alguna duda? Bien. Otra característica es que cada reacción ocasiona un pequeño cambio específico en la estructura química. ¿Ven lo que yo les decía? Si hubiera realizado un grandes cambios en la estructura química, lo que significaría la liberación de grandes cantidades de energía, entonces va a haber serios inconvenientes. Otra característica de las vías metabólicas son interdependientes y sus actividades están coordinadas. Es decir, no es que el catabolismo es totalmente una cosa, cada uno por su lado. Anabolismo por su lado, catabolismo por su lado. Son interdependientes. Son simultáneas y coordinadas. Las funciones del metabolismo: degradar moléculas nutrientes para obtener energía química y para convertirlas en moléculas propias de la célula. ¿Se acuerdan ustedes de que hablábamos, por ejemplo, de las proteínas y su digestión? Ya hemos hablado nosotros de eso. Que la digestión consiste en convertir una proteína de cadena larga en trozos o pedazos de aminoácidos para ser absorbida y llevado al hígado. ¿Se acuerdan? Bien. Y se acuerdan que habíamos dicho también que esos aminoácidos que nosotros consumimos, después nosotros los convertimos en nuestros propios, para nuestro músculo, ¿verdad? Vamos a convertirlo en proteínas propias, cambiando la secuencia de los aminoácidos. Por eso estudiamos la estructura primaria.
Porque si, ¿se acuerdan que le puse también un ejemplo de que si yo, por ejemplo, tengo una herida así que se me sacó un pedazo de un músculo, yo no puedo rellenar eso con carne de vaca, por ejemplo. ¿Se entiende, verdad? O sea, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo necesito comer carne de vaca, comer, degradar esas proteínas, utilizar esos aminoácidos y para que se rellene, para que mi propio organismo cree su propia proteína y rellene esa herida que tengo. ¿Entiende, verdad, cómo funciona? Yo no puedo usar directamente, porque la estructura primaria y secundaria y terciaria de esa proteína no es compatible con mi organismo. Sin embargo, sus componentes, que son los aminoácidos, sí son compatibles. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos la carne, digerimos, absorbemos sus aminoácidos y lo convertimos en proteínas propias. ¿Estamos de acuerdo? Se dan cuenta que por un lado es catabolismo y por otro lado es anabolismo. Catabolismo sería descomponer el aminoácido y anabolismo sería componer la proteína. Bien. Polimerizar precursores monoméricos en macromoléculas tipo biopolímeros. ¿Qué sería? ¿Se acuerdan que la estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos? La secundaria sería la alfa hélice o beta hélice. Y la terciaria sería el conjunto de varios alfa o beta hélices. ¿Estamos de acuerdo? Los polímeros o biopolímeros. Sintetizar y degradar biomoléculas con funciones especializadas y necesarias para la célula. También podemos poner esto del tema de ya sea carbohidratos o proteínas, da lo mismo. El mismo esquema para explicar lo que es eso. Entonces tenemos de esta manera. Acá tenemos el catabolismo. ¿Ven? Y de este lado tenemos el anabolismo. Y tenemos acá nutrientes de productores de energía, como ser por ejemplo glucosa, grasas y proteínas, se van a descomponer al final en productos de baja energía, que sería CO2, agua, nitrógeno. Todo esto. Y ahí, entre medio, no es que solamente entre medio produce la energía, ¿ven? Aquí. Va liberando energía. Entonces, el catabolismo, que puede ser degradativo, oxidativo, genera energía en forma de ATP. Los productos finales intermedios son materias primas del anabolismo, genera desechos que se excretan al entorno. Sería la lista. Muy bien. Quiere decir que antes de que llegue acá, el catabolismo produce ciertos metabolitos que pueden ser utilizados aquí en el anabolismo. Y cuando llegan acá, estos ya son productos para desechar. Por eso es que no es que todo lo que uno consume después lo va a desechar. Lo que va a pasar es que si ya la energía que se produjo acá, más los metabolitos que son suficientes ya, entonces se elimina, se va a formar esto y esto se elimina. Entonces, acá vamos a tener los precursores, que serían los aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, que va a utilizar la energía que se produjo aquí para sintetizar otra vez, por ejemplo, proteínas, polisacáridos, lípidos, ácido nucleico. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? No es que hay una energía. Esto se explica muy bien, por ejemplo, para que nos entendamos bien, ¿no?
para explicar por qué un diabético no se cura o difícilmente se cure la herida que presenta. Ustedes saben que eso es así, ¿verdad? ¿O no? O yo nomás sé. O sea que una persona que es diabética, que tiene un corte y cuesta muchísimo para que se cure eso. ¿Por qué sería eso? ¿Cuál sería la causa? ¿Qué es lo que no puede utilizar? ¿Y por qué no puede utilizar? Con eso no se elimina la urea. Sí, pero el diabético elimina mejor, o sea, no todos los diabéticos ciertamente pueden eliminar bien, pero la mayoría elimina muy bien la urea. Cuando se complica la parte renal de un diabético, ahí recién se complica la eliminación. Bien, para tener más claro nomás. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá se producía energía y metabolitos que podrían ser utilizados en el anabolismo para volver a producir? Evidentemente, verá que estas proteínas, estas grasas, estos glúcidos no son iguales que estas. ¿Me siguen en eso, verdad? Sí, es uno de los factores, pero no el más importante. Hago una... ah, quiero aclarar este punto y después voy a pasar a ese punto. Ven que acá dice glucosa o sería carbohidratos, grasas y proteína acá, en rojo, ¿cierto? Y acá también dice lo mismo. Con otros términos no dice, pero es lo mismo. O sea que acá está la proteína, acá está la proteína. Polisacáridos, que podría ser los glúcidos. Y lípidos, que serían las grasas. ¿Ven? Y ácido nucleico, que acá también podría ser ácido nucleico. No le pusimos no. Es decir, que esto, en términos químicos, es igual que esto. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, claro. O sea que lo que sucedió es que, por ejemplo, este glúcido o esta grasa o esta proteína puede tener origen animal, vegetal o de donde usted diga. Pero estos ya son propios del organismo. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Es decir, que esto se descompuso, liberó su energía y liberó también los metabolitos que podrían ser utilizados aquí y formar otra vez esto, pero ya propios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la energía y los metabolitos que se producen en el catabolismo son utilizados en el anabolismo. O sea que si acá se liberó 10 ATP, por ejemplo, para volver a hacer, se utilizó 10 ATP otra vez. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense un detalle muy importante. Para producir una molécula de urea, que es el producto final de la energía de la proteína, el metabolismo de la proteína, se necesita como mínimo 3 ATP, que es una energía, ¿sí? ¿Qué pasa si el paciente no puede producir suficiente ATP? Y no se va a poder formar la urea y se va a acumular amoníaco. O sea que se va a morir por aumento de amoníaco en sangre o palabra. ¿Comprende la idea, verdad? Eso.
Es importante que este detalle, esto que estamos hablando, puedan comprender, porque a partir de que terminemos este capítulo, ya vamos a aplicar nomás ya. O sea que vamos a aplicarle a los carbohidratos y a las proteínas. Exactamente, eso, ahí está. Esa es la conclusión que quería que haga. O sea que, fíjense que como no puede utilizar la glucosa porque no tiene suficiente insulina o los receptores de la insulina no funcionan, lo cierto es que no puede utilizar, por eso se acumula en sangre. Porque si se pudiera utilizar, va a disminuir en sangre. ¿Se entiende, verdad? A ver, vamos a suponer que la glucosa sea el dinero que vos tenés en tu bolsillo. Y todos los días vos pones 10.000 guaraníes en tu bolsillo. Todos los días, ¿no? Pero vos no podés usar los 10.000 guaraníes. ¿Ven? Al final del mes, tu bolsillo, al final del mes vas a tener el bolsillo lleno de 10.000 guaraníes, porque no pudiste usar. ¿Entienden? Eso mismo le pasa a la glucosa a los diabéticos. Todos los días comen y comen, pero no pueden utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula en sangre. Igualito que tu bolsillo y los 10.000 guaraníes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El otro detalle es que al no utilizar su glucosa, no produce la energía. Al no producir la energía, no se puede sintetizar la proteína que se necesita para cicatrizar. Ese es el motivo más importante. Ahora ustedes me pueden decir, pero se infecta fácilmente. Claro que se infecta fácilmente si todas las bacterias utilizan también como fuente de energía a la glucosa. Lo que significa que si vos tenés glucosa en un medio, las bacterias van a proliferar ahí y se va a infectar. Por eso se infecta más fácilmente la herida de un diabético que una persona que no sea diabética. ¿Se entiende la idea, verdad? Básicamente, exactamente, porque para sintetizar las proteínas para la cicatrización, indefectiblemente necesita utilizar energía, que es lo que acá es, ¿ven? Esta energía química se utiliza aquí para producir eso. Estamos hablando en un caso particular de la herida de los diabéticos. Pero si hablamos de polisacáridos, no va a poder producir glucógeno, ¿verdad? Si hablamos de ácidos nucleicos, no van a poder producir sustancias para la duplicación celular. Bueno, llámese lo que ustedes digan. Para todos los casos. No se va a poder sintetizar lípidos. O sea que, ¿cuál es la característica de un diabético ya establecido? Es flaco, pérdida de peso. ¿Ven? No puede sintetizar lípidos. Al contrario, como no pueden utilizar, ellos están como si fuera, por más que estén comiendo normalmente, ellos están como en huelga de hambre, porque no pueden utilizar lo que comen. ¿Entienden la idea, verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿De dónde va a sacar la glucosa para utilizarlo? Y va a tener que sacar de los lípidos, por eso bajan de peso. Ustedes me van a decir, pero yo conozco todos los, ¿cómo se llama? Todos los diabéticos, muchos diabéticos son gorditos. Bien, son gorditos al inicio de la enfermedad. Eso ya se vuelve crónico, ustedes van a ver que los diabéticos son flaquitos. ¿O no? Bueno, si ya entendieron esto, entonces, bueno, por lo menos una persona digo que entendió, ¿verdad? El resto no sé.
Bien. Y básicamente lo que significa es que podríamos analizar de diferentes maneras, porque eso pues, la interpretación del análisis se tiene que hacer frente a un paciente. Frente a un paciente, ¿qué significa? Que yo tengo que ver cuál es la su edad, su sexo, su peso, su patología, o si no está enfermo, si está enfermo. Todo tengo que ver, o sea, tengo que referirme a un paciente en particular. No puedo decir qué significa tal cosa sin que yo sepa de qué se trata, ¿verdad? Por eso, ¿cómo? No, amoníaco tiene que liberar en orina porque la urea está compuesto por dos átomos, o sea, dos moléculas, mejor dicho, de amonio. Por lo tanto, si hay una descomposición de la urea que se produce por la hidrólisis, o sea, para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Ustedes, bueno, los varones saben, ¿verdad? Que casi nadie las pega en el water, ¿verdad? Las pegamos, pero, o sea que siempre unas cuantas gotas quedan fuera del water. ¿Estamos de acuerdo? Que si no se limpia, ¿qué pasa? Tiene un olor, ¿eh? No, lo que va a pasar es que ese olor va a ser insoportable, va a tener un olor a amoníaco. Es cierto, ¿verdad? Uno entra en un baño público, bueno, ahora los baños públicos también son bastante limpios, ¿verdad? Pero un tiempo atrás eso no era tanto así. Pero un baño público uno entra y un olor a orina, se da que es insoportable. La orina, tu orina no tiene olor, ¿verdad? ¿O sí? Cuando vos estás orinando, vos no olés. A no ser que tome café o algún... Va a tener olor a café en todo caso si es que tiene olor. Bien, la orina en general no tiene olor. O sea, o si tiene olor, tiene un olor agradable. Ya, pero deja un día, eh, la orina en el water sin estirar la cadena y ya no es un olor agradable. ¿Por qué? Porque esas moléculas de amoníaco que tenía la urea, que son dos, por hidrólisis se liberan y tienen un olor a amoníaco insoportable. Entonces, fíjense que entonces yo tengo que pensar que si yo busco, por ejemplo, amoníaco en orina, estoy sospechando que hay una bacteria que está produciendo la descomposición de la urea en amoníaco sin que eso sea un proceso natural en el tiempo. Porque con el tiempo eso va a tener un malo así. ¿Entienden? Por ejemplo. ¿Verdad? Claro. O sea, claro, ese va a tener, muchísimo va a tener amoníaco. O sea, claro. Eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, cuando ustedes sean médicos de verdad, y residentes en particularmente, ustedes van a ser la cara sur del laboratorio. ¿Y por qué? Y porque ustedes quieren que se les haga nomás su análisis. No importa cómo, pero que ya ponen de una cosa así, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, ahora se están dando cuenta de que no es que hacer nomás es la cuestión. Tiene que tener unas ciertas condiciones para que sean válidas esos resultados, porque si no puede haber una mala interpretación o, bueno, generalmente lo que se dice nomás es que el laboratorio bola chata, ¿verdad? O sea, hacen nomás, inventan cosas. Pero en realidad es difícil hoy en día hacer ese tipo de afirmaciones porque la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Difícilmente un laboratorio invente cosas. No digo que no hagan, porque puede ser que hagan. Pero
En general no se hace. Sin embargo, si se hace en esas condiciones, por ejemplo, vamos a suponer que vos residente le tomaste la orina hoy a un paciente, porque mañana va a entrar en cirugía. Y te olvidaste sobre la mesa, por ahí te olvidaste la orina. Y le llevas al laboratorio mañana, porque mañana recién va a entrar y te necesita urgente, el paciente no está orinando. Y se te hace el análisis y sale cualquier cosa. O una de dos, o culpas al laboratorio o se suspende tu cirugía porque salió cosa que no tendría que salir. ¿Entiendes la idea, verdad? Claro. Mi- Esa es una pelea de todos los días con los muchachos del hospital. Porque ayuno eh, para el laboratorio implica descanso y no comer nada. No es que solamente no comer nada. Lo que significa que vos al salir de tu guardia, por más que no hayas comido nada, no estás en ayuno para el laboratorio, porque te falta el descanso. ¿Entiendes la idea, verdad? No, no, la cuestión está en que la desesperación es el enemigo mayor de los residentes, ¿verdad? Porque eh, todo tiene solución si uno no se vuelve como en un estadio de desesperación. ¿Cómo es un estadio de desesperación? Y te olvidaste de algo y vos querés inventar nomás cualquier cosa. Eh, a ver, ustedes me van a decir, pero esto es imposible con lo que vos decís. Lo que yo les voy a contar ahora son hechos verídicos, no es que un invento mío, no es que a mí se me ocurre. Claro, vos tenés que ir a decir al laboratorio, ¿sabes qué? Me olvidé de este asunto y ¿cómo vamos a resolver? Y el laboratorio te va a dar la solución, te va a decir, ¿sabes qué, doctor? Vamos a hacer así. ¿Qué hora entra tu paciente? Y tal hora. Y podemos biosondarle, por ejemplo. Sí, podemos sondarle. Y bueno, vamos a sondarle y vamos a sacar esa peite y le vamos a hacer esa peite. Ya está, ya. ¿Ven? O sea, eh, no hay necesidad de ir a inventar cosas raras, lo que quiero decir, ¿verdad? Porque puede ocurrir que vos te olvides o se te haya pasado una cosa así, ¿verdad? Puede ocurrir, no es que sea algo muy. Lo que no puede ocurrir es todo el tiempo, ¿verdad? O sea, hoy, ¿sabe que me olvidé? Mañana, ¿sabe que me olvidé? Y pasado mañana, ¿sabe que me olvidé? En la puta madre. Corre, Mario, vean, ¿de dónde olvidaba en ¿verdad? Bueno, lo cierto es que eso, bueno, esto que le voy a contar es verídico. Esto que le ahora le los anestesiólogos no meten a ningún paciente en quirófano con hemoglobina menor a 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vos te olvidaste, por ejemplo, de transfundirle al paciente? O por algún motivo. Y mañana ya es su cirugía. Ya no hay tiempo. ¿Saben qué hacen los muchachos, verdad? Te dicen, ¿sabes qué? Será, mi paciente están esperando solamente la hemoglobina. Hacémena este será, por favor. Sí, no hay problema. Eso lleva 10 minutos nomás hacer. No hay mucho drama. Hacer no es mucho drama. Pero te llevan de un paciente que ya saben que tiene 12. No es del paciente el problema. ¿Entiendes la idea, verdad? Porque lo que tiene que llevar es un papel del laboratorio que diga mayor a 10. Pero como sabe que su paciente que va a entrar en quirófano no tiene 10 porque no le transfundió, entonces le sacan a otro paciente y te llevan. Ustedes me pueden decir, "Pero eso no es una locura". Bueno,
Eso, bueno, en mi hospital, eso se suspendió desde el momento en que yo descubrí que eso hacían. Entonces, se suspendió el tema de que el residente pueda sacar la sangre y llevar. Si vos necesitas que se te haga algo, se le haga algo a tu paciente, en carácter urgente, vos llamás al laboratorio, se va una persona, le saca la sangre y le procesamos, sin problema. Pero no vayas a llamar, no vayas a llevar ya la sangre diciendo que ese es tu paciente. Ahí frente a vos, pum, se tiran en la basura y ahora te vamos a sacar. ¿Por qué por qué esto es así, verdad? Porque resulta que desde el punto de vista legal, el responsable de lo que sucede es el que firmó el papel. Y el que firmó el papel al final fue el laboratorio. ¿Comprenden, verdad? O sea, claro, por supuesto. No se puede hacer, o sea, se puede hacer, pero bajo riesgo. Y el sentido es que, por ejemplo, se te dijo bien que va a entrar en quirófano mañana, no hiciste nada y entonces vas a estar castigado. Sencillo, tu nota como residente, porque es una especialidad. Pues. O sea, la residencia es como hacer la especialidad. No es que es como hacer, es hacer la especialidad. Vos te vas a recibir especialista en traumatología, en cirugía, en lo que vos digas. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea que es como si fuera que vos ahora, fíjate nomás, yo le doy a ustedes un trabajo práctico, por ejemplo, ¿no? Y ustedes copian eso de otro compañero o de alguien que sean antes que hayan hecho, ¿quién hizo no saben quién hizo este trabajo el año pasado? Y ahora y copian nomás eso, y me entregas. Es igualito, solamente que en este caso estamos en la facultad todavía. Y cuando seas residente vas a hacer lo mismo, pero con la sangre del paciente. ¿Comprenden la idea? ¿Cómo funciona? ¿O no? Sí, bueno, pero eso es, pues yo le estoy contando hechos reales, cosas de la vida real, como diría en un programa, cosa que ocurre. Ahora, no es lo deseable, no es nada, o sea, pero de que hay. Capaz que alguno de ustedes no haga eso, o capaz que alguno de ustedes hagan. Bueno, eso es muy importante establecer, ¿verdad? O sea, nosotros podemos hacer un escándalo moral de eso. A mí me gusta más ver desde el punto de vista real antes que moral. No sé si ustedes pueden diferenciar algo real de algo moral. Y los hechos reales es que vos asumís que eso hay, existe eso. Y la cuestión es moral es cómo van a hacer eso. ¿Ya? Eso es una cuestión moral. ¿Entienden la diferencia? Lo mismo que ocurriría, por ejemplo, con personas que tengan, ¿cómo se llama? Preferencias sexuales que no sean las más habituales. O sea, por ejemplo, los heterosexuales, por considerarlo habitual, y los homosexuales serían los no habitual. Por lo menos en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, un hecho real sería asumir, y sí, existen personas que tienen esas preferencias. Y otra dice, ¿cómo Pío va a preferir a un hombre a otro hombre o una mujer a otra mujer? ¿Ven las cuestiones morales y las reales son diferentes? Uno es juzgar desde el punto de vista de tu criterio el hecho real, que sería moral. ¿Entiende la idea?
O sea, fíjense un detalle muy importante. El hecho de que yo asuma como una realidad no significa que yo esté de acuerdo. O sea, que yo esté de acuerdo o esté en contra de eso, sigue siendo real. Sigue ocurriendo que los residentes llevan sangre de otro paciente. Sigue ocurriendo de que existen personas con preferencias sexuales diferentes a la mía. O sea que el hecho que yo esté de acuerdo o desacuerdo, eso no cambia. ¿Entienden? Bien. Entonces yo prefiero siempre tener una posición real que la moral. Es decir, si hay forma de corregir, se corrige, y si no hay forma de corregir, se tolera hasta tanto se pueda corregir. Ya está. Bien. Entonces, esos son los conceptos básicos que me gustaría que tengan del metabolismo. Ahora, como ya vimos, el metabolismo requiere de intercambio de energía, ya sea liberando energía o utilizando energía. Ya dijimos que el catabolismo produce energía y el anabolismo consume energía. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo ocurre eso. O sea, cómo el organismo y las células del organismo producen ese proceso. Entonces, podemos considerar lo que a las células y los organismos vivos son sistemas abiertos que intercambian materiales y energía con su entorno. Es decir, sistema abierto significa que yo libero energía y también agarro del sistema de energía. ¿Se entiende, verdad? Eso sería abierto. Sistema cerrado sería que yo no tengo ningún intercambio con el entorno. O sea que eres caputa, si no tenés intercambio, porque eres caputa y nada. Se va a producir tanta energía que va a explotar. Al final. Bien. Entonces, como habíamos dicho, estos organismos aprovechan la energía solar, a partir de componentes químicos de su entorno, que serían los combustibles. Eso va a depender de qué tipo de organismo sea. Utilizan la energía para la producción de un trabajo biológico. Biosíntesis, utiliza la energía, la biosíntesis utiliza energía. Trabajo mecánico, como por ejemplo contracción muscular. Gradiente osmótico de transporte contra gradiente. ¿Conoce usted los gradientes osmóticos? O sea, serían los transportes activos. ¿Cómo? ¿Cuál es ese? Sí, y después. Bien, eso sería un transporte pasivo, ¿verdad? Un transporte activo sería que, por ejemplo, el mismo caso que planteas, pero de un gradiente menor pasa a gradiente mayor otra vez utilizando energía. A ver, si yo quiero sacar agua de un pozo de 10 metros de profundidad, voy a necesitar energía, ¿comprenden? Voy a necesitar una bomba, por lo menos tengo que tener, y me saca eso sería un transporte activo, utilizando energía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un tambor de agua afuera y quiero cargar mi pozo? Con solo volcar ya se va a cargar. No necesito energía. O sea que ahí hay cambio de energía, pero yo no necesito ponerle energía. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Está? Bien. Entonces, la bioenergética es el estudio cuantitativo de la transferencia y utilización de la energía en los sistemas biológicos. Eso sería el estudio de la bioenergética, que es lo que vamos a tratar de mencionar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un cuadro donde dice, ven,
Acá tenemos energía solar, energía, donde esta producida por fotosíntesis va a utilizar CO2 y agua, ¿ven? Va a liberar oxígeno y productos orgánicos complejos. En los heterótrofos, que seríamos como nosotros, por ejemplo, estos serían las plantas, y los heterótrofos, que seríamos nosotros, utilizamos todo y liberamos como CO2 y agua, y este es un círculo que es lo que habíamos mencionado hace rato. ¿Se acuerdan? Es un círculo normal. Muy bien. Acá tenemos otro que es muy similar. Energía solar, autótrofos, como ser fotosíntesis, que van a producir polisacáridos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Los heterótrofos van a producir, que seríamos nosotros, CO2 y agua. Y acá otra vez va a producir otros nutrientes y así sucesivamente. Esto sería un ciclo. Y aquí el secreto es que si el sol disminuye su actividad energética, este proceso también disminuye. ¿Eh? Si no hay sol, ¿de dónde va a tener la energía? Y nada, no puede obtener ninguna energía. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, principio de conservación de la energía. Nada se crea, todo se transforma. ¿Eh? Después de la segunda ley, que es la ley de la entalpía. Y la tercera ley, que sería la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan la ley de la entalpía? Mejor dicho, la entropía. Entalpía y entropía. El desorden. Y la energía libre de Gibbs, que es la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constante en condiciones físicas para la vida. Es decir, que esto es lo que se utiliza en realidad en el sistema biológico. Si bien esto también se cumple, esto se cumple, es más aplicable en sistemas que no sean biológicos. Esta es la energía, esta es la tercera ley de la termodinámica, es la que más se aplica. Es decir, es la que más se adecua. Antes les decía, no es que sea el único, es el que más se adecua. Por varios motivos. Bien. ¿Qué es la entalpía? Contenido calórico del sistema. O sea que la cantidad de calor que se libera al sistema cuando se descompone una sustancia. Y la entropía, que sería el desorden mismo. ¿Y qué sería? Que sería más o menos, a ver, a mayor desorden vamos a tener entonces mayor energía. O sea que la energía también se puede producir por desorden. Ahora, por la entropía no se puede tener una energía negativa. Siempre tiene que ser positiva. Cuando el mejor orden de la entropía es cero, pero nunca menos uno, por ejemplo. Bueno, para eso hay que tener un poco el concepto de que el valor del cero, porque nuestro problema mayor es que muchos de nosotros nos enseñaban que el cero es nada. El cero tiene un valor. A ver, ¿por qué nosotros a veces pensamos que el cero es nada? Y porque por la cultura misma. Nosotros somos de la cultura greco-romana. Usted conoce los números romanos, ¿verdad? ¿Y de qué número existe el número romano? 1. ¿Mm? ¿Desde qué número existe el número romano? A partir de 1. 1. No existe el cero en número romano. ¿Sabían ustedes, verdad? Muy bien. Quiere decir que para los romanos el cero era nada. Por eso que no existe el número cero. Y por eso que muchas veces nosotros a veces pensamos que el cero no es nada. Ahora, fíjense que los siglos
se enumeran en números romanos, ¿sí? Así, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos en el 2022. ¿Y en qué siglo estamos? XXI, ¿verdad? ¿Cómo que así va a ser? No tiene que ser el siglo XXII, ¿no? Bueno, ese es el efecto por el cual, ese es un efecto que tenemos hasta hoy día, por el que los romanos no tienen el número cero. Entonces siempre, estamos en el siglo XVIII, 1700. ¿Va bien, vea? ¿Va bien? Hablando del siglo XX, 1900. Claro, como no existe el cero, entonces arrastramos ese dilema, por decirlo así. Parece no es dilema, ¿verdad? Pero cuando pensamos en la historia, si uno va a estudiar historia, al decir siglo XIX, uno ya automáticamente piensa que es en 1900, ¿verdad? Y en realidad es 1800. Bueno, eso para tener un poco en cuenta más lo que quiero decir, ¿verdad? Nunca nadie, o sea, en esta asignatura por lo menos, no vamos a preguntar cuál es el valor del cero y si el número romano tiene cero. Pero es importante conocer esos detalles para no confundirnos. Bien. Entonces, fíjense que la entalpía se representa por la H y la entropía por S. Es decir, si yo hablo de entalpía, pongo H y si digo entropía es S. Cuando la entalpía es mayor a cero, ¿ustedes conocen un número mayor a cero? Uno, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, todos esos son mayores a cero. ¿Y ustedes conocen un número menor a cero? Pero conocen un número menor a cero. Menos uno, muy bien. ¿Ven? Ese concepto es muy importante para este punto de este tema. Entonces, lo que diríamos acá, cuando la entalpía es mayor a cero, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la reacción es endotérmica, es decir, absorbe calor. Cuando la entalpía es menor que cero, es decir, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, la reacción es exotérmica, es decir, libera calor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hablemos cuando varía la entropía. La entropía, cuando es mayor a cero, aumenta la entropía, el desorden, aumenta el desorden en el sistema. Y cuando es menor a cero, disminuye. Y se acuerdan que yo les dije que la entropía no puede ser menor a cero nunca. Es hasta cero. Entonces, disminuye. Es decir, que va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir hasta cero. Y ahí ya tenemos un orden perfecto. Es decir que si tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va así en aumento, es decir que aumenta la entropía. Pero si decimos 10, 9, va disminuyendo hasta cero. Ahí tenemos un orden, que sería muy similar a esto, ¿verdad? Esto sería absorber calor, esto sería liberar calor. Bien. O energía, ¿verdad? Que en forma de calor puede ser. La única energía que pueden utilizar las células es la energía libre, por la que es la única capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constante. Y se llama energía libre de Gibbs. Es decir, tanto la entalpía como la entropía es importante el concepto, pero no es aplicable al sistema biológico. Entonces nos quedaríamos con esto, pero vamos a ver que el concepto se conserva.
Por eso que insistía, para que ustedes entiendan. Entonces, la energía libre de Gibbs es la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constante. Proporciona información sobre la dirección de la reacción química. ¿Hacia dónde? ¿Se acuerdan que la energía era unidireccional? ¿Se acuerdan que le dije eso? Quiere decir que si yo sé el nivel de energía de una sustancia con respecto a otra, yo sé hacia dónde va a ir la reacción. Si va a ir a la izquierda o va a ir a la derecha. ¿Está todo bien? Se puede saber también la composición en el equilibrio y se puede también saber la cantidad de trabajo desarrollado por la reacción. Es decir, que puede predecir si una reacción es posible energéticamente o no. Cuando la energía libre de Gibbs es igual a cero, el proceso está en equilibrio. Es decir, que no hay reacción a ninguna dirección. Eso sería. De que existe la reacción, siempre existe, porque en el equilibrio no es que no exista reacción. Existe reacción, pero está en equilibrio. Cuando la energía libre es mayor que cero, la reacción es endergónica. Fíjense que en vez de utilizar la palabra endotérmica, se utiliza la palabra endergónica. ¿Qué quiere decir? Consumir o absorber energía. Si ustedes por eso que el concepto se conserva en cuanto a la entalpía. ¿Ven? Pero en la entalpía se habla de endotermia. En la energía libre de Gibbs se habla de endergónica. Esa es la diferencia. Y cuando es menor a cero, es exergónica. Es decir, genera energía y la reacción es espontánea. Entonces tendríamos de esta manera. Esta fórmula no hay necesidad que ustedes se aprendan. Esto solamente es objeto de explicar. Y lo que sí, estos conceptos tienen que manejar bien. Esto. Entonces, relación entre la energía libre de Gibbs o la variación de energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio en una reacción. Entonces, si yo tengo, esta sería la aplicación. Fíjense que esto es una cuestión de constante que es, como dice su nombre, constante. No importa qué letra tengamos aquí, siempre va a tener la misma explicación. Entonces, cuando la reacción está en equilibrio, o sea que tanto la formación de esto como la formación de AB y la formación de C y D son iguales, a la misma velocidad, decimos que la reacción está en equilibrio. Y cuando está en equilibrio, decimos que la energía libre de Gibbs es igual a cero. Eso es lo que tenemos que saber. Y eso tiene que tener una condición, que tiene que ser a temperatura y a presión constante, y esa temperatura tiene que ser establecida, por ejemplo, 25 grados, una atmósfera de presión. Y así sucesivamente. Y para 1 mol de reacción. Esa sería la condición. ¿Qué era 1 mol? ¿Se acuerdan ustedes lo que es 1 mol? ¿No se acuerdan? Ya hablamos de lo que es 1 Profe, mol. la definición de mol, ¿verdad? Sí, sí. Y cantidad de materia, creo que era. Sí, pero sería una medición de la concentración, pero es una unidad de medida. Pero ¿qué significa? Porque en 1 mol vos ya está diciendo todo. No es que, a ver, cuando yo te digo 1 metro, vos automáticamente te imaginas cuál es la medida de 1 metro, ¿verdad? Por ejemplo, te digo, a ver, salté 1 metro. Y vos automáticamente, pero 1 metro no es demasiado mucho para un salto. Para el cuál tanto interés por 1 metro, ¿verdad? Automáticamente porque vos dimensionás que es 1 metro. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Vos tenés una idea de cómo es 1 metro. Y automáticamente me decís que es mucho o es poco. Entonces la misma cosa ocurre con decir 1 mol.
¿De qué es lo que estoy hablando entonces? Entonces, automáticamente lo que sería interesante es imaginarse cómo sería un mol. Así como imaginarte cómo es un metro. Sí. Sí. Es la cantidad de partículas, pero ¿en qué? En el mundo, en el planeta, en una solución de cuánto. Porque pues decimos en el mar, o en el río, o en el lago, o en un balde, o en un vaso. ¿Entienden? Entonces está establecido ya, un mol es la cantidad de peso molecular o partícula, como quiera llamarlo, en un litro de solución. No es en cualquier volumen, en un litro. Que es equivalente al número de Avogadro. Sí, señor. Que sería la cantidad. Es un número constante. Si vamos a hablar de partículas o moléculas. ¿Sí? Es decir, que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de la sustancia que estamos hablando. Pero en la medida en que nosotros queremos hablar, es en realidad la cantidad de gramos en peso molecular en un litro de solución. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Voy a poner como ejemplo un mol de agua. Un mol de agua. Que sería la solución de 18 gramos en un litro de solución. ¿Entienden la idea, verdad? O sea, yo tengo que pesar 18 gramos de agua y tirar en un litro. Eso es un mol. Puedo poner otro porque capaz que con el agua ustedes se confundan. Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner cloruro de sodio, sal común. Entonces, sal común, la sal común, agarro y peso para un mol. El sodio pesa 23, el cloro pesa 35,5, sumado me da 58,5, una cosa así. ¿Está bien? O sea, si en la suma no, si me equivoco en la suma no es la cuestión, sino la idea es que la sumatoria de los dos pesos, si yo digo 58,5, entonces tengo que pesar 58,5 gramos de sal y tirar eso en un litro de agua, por ejemplo. Y eso representa ya un mol. ¿Entienden cómo funciona esto? $6,02 por I a la 23 moléculas. ¿Sí? Sí, cloruro de sodio. En un litro de agua. Es decir, ahí sería un mol. Es decir, yo lo mismo puedo decir 6,02 por I a la 23 moléculas de cloruro de sodio hay en un mol. Pero eso me habla muy poco cuando yo quiero saber, por ejemplo, cuántos gramos tengo que pesar para tener 0,5 moles, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, me conviene expresarme en gramos antes que en número de moléculas. No sé si me comprenden la idea. Y en gramos es, por ejemplo, el peso molecular. El peso molecular sería 23 sodio, 35,5 cloro. Sumado todo eso sería su peso molecular. Entonces yo peso eso, agarro y pongo en la balanza, pum, 58,5 gramos, pum, peso y tiro en un litro de agua. Eso es un mol de cloruro de sodio. Si ustedes se fijan, un mol de agua es 18 gramos nomás. Un mol de cloruro de sodio es 58,5 gramos.
Va variando de acuerdo a la composición de la molécula. ¿Entienden cómo funciona, verdad? Pero el concepto es el mismo. El peso molecular de la sustancia a ser disuelta es un mol. ¿Comprenden? ¿O no? Este concepto van a manejar ustedes de por vida. Cuando sean médicos va a ser peor, en el sentido de que ustedes necesitan, por ejemplo, aplicar 3 miliequivalentes de potasio en 1 hora, una cosa así. Entonces, tienen que tener la idea de que es un equivalente. O por ejemplo, dice, una ampolla dice que tiene 1 milimol en la concentración y vos querés 0,5. ¿Qué tenés que hacer? Diluir. Así nomás. O sea, el concepto se utiliza siempre. Si bien nadie le va a preguntar probablemente un ejercicio así como la conocemos, nadie le va a preguntar eso. Es lo más probable. Capaz que aparezca algún loco en biofísica ahí. Bueno, pero es importante que ustedes mantengan el concepto bien claro. Bien. Bueno, ya dijimos, no vamos a repetir. Como el equilibrio y todo eso. Un concepto muy interesante de bioenergética es lo que se llama acoplamiento energético de las reacciones. Es decir, reacciones acopladas se llama. ¿Para qué sirven las reacciones acopladas? ¿O cuál es el concepto de una reacción acoplada? Bien, voy a poner, bueno, acá lo está, acá está. Siempre yo me olvido, yo ya me aprendí, entonces, bueno, acá. La glucosa, para convertirse en glucosa 6-fosfato, necesita 13,8 kilojoules de energía por mol de glucosa. O sea que esta reacción no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la energía que se necesita es demasiado grande. Para que esta reacción ocurra, necesitamos que otra reacción libere esta cantidad de energía y que le aporte, que le preste, por decirlo así, y entonces va a ocurrir. Esto que estoy poniendo acá es real, no es que es un invento, es real. O sea, la glucosa nunca se va a convertir en glucosa 6-fosfato si alguien no le presta esta cantidad de energía. ¿Entienden? Entonces, ¿quién le va a prestar esa energía? Y el ATP. El ATP también es una molécula. Hay que entenderlo como a ver, hay que desmitificar también al ATP, porque nosotros lo consideramos al ATP como energía, porque así nos enseñaron. No es que ustedes sean culpables de eso. Así nos enseñaron. El ATP no es energía, sino es una molécula que contiene energía, que es diferente que sean. A ver, si yo digo una cosa, la batería del auto, ¿es energía o contiene energía? Contiene energía. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para utilizar la energía de la batería del auto? ¿Cómo vamos a sacar? Sí, o sea, exacto, libera la. Bien, volvamos a traer la batería para entenderlo nomás.
La batería nunca vamos a usar si no le conectamos los bornes. ¿Ya? Pum, pum, los dos bornecitos y ahí va a arrancar el coche. Si tenemos desconectado, por más que yo tenga en el coche, ese no va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El ATP es igualito. Nosotros podemos tener ATP a patada. Pero si no se hidroliza, no nos sirve. Es como tener una batería desconectada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Claro, en el caso de la celulosa en particular, bueno, no se va a absorberlo nunca, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de romper y no se va a absorber nunca. Pero en el caso de la ATP, necesitamos que se rompa. Y una vez que se hidroliza, ¿ven? Acá dice se hidroliza y forma ADP y un fósforo inorgánico. Y libera, ¿ven? Libera menos 30,5 kilojoules por mol de ATP. Lo que es, fíjense que acá necesitamos 13,8 nomás. Este ya libera el doble. Es decir, que este podría convertir 2 moléculas de glucosa en glucosa 6-fosfato. Pero eso tampoco ocurre. ¿Se acuerdan que le dije yo que el 70% de la energía que se produce se utiliza para qué? Para mantener la temperatura. Eso, para mantener la temperatura corporal. Quiere decir que si se utiliza todo, no va a poder mantener la energía corporal. Sencillo. Entonces, pero ya puede extraer acá la cantidad que necesita y esta reacción puede ocurrir. Es decir, entonces lo que va a pasar es así. Glucosa más PI va a formar glucosa 6-fosfato si ATP se hidroliza para liberar la energía. Y entonces tenemos una reacción aquí. ATP más glucosa forma ADP más glucosa 6-fosfato. Más, ¿cómo se llama? Menos 30,5 kilojoules.